Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta ocasión, el grupo 1 viene a presentar su proyecto final del curso de procesamiento digital de señales en tiempo real. El proyecto titula Filtro adaptativo en dispositivo para mejora en la calidad de audición. Los integrantes que desarrollaron este proyecto son Chichipe Mondragón Francisco, Guainate León Mariana, Ciesquén Rodríguez Frank y mi persona, Palomino Torres Carlos Eliu. Vamos a hablar en principio de la problemática que nuestro proyecto abarca. Primero, nosotros sabemos que la capacidad de escuchar con claridad es fundamental para comunicarnos y conectarnos con el mundo que nos rodea. Sin embargo, el ruido ambiental y ciertos problemas auditivos pueden dificultar esta función, generando incomodidad y limitaciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, imaginen estar en una cafetería llena de gente o en una calle ruidosa, donde las conversaciones se pierden entre el bullicio. Esto no solo es frustrante, sino que también puede afectar nuestra calidad de vida. Pero ahora no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ofrece una gran solución. Imaginen un sistema que no solo reduce el ruido, sino que lo hace de manera inteligente, preservando cada palabra, cada sonido importante. Esto es posible gracias a los filtros adaptativos y en particular al algoritmo LMS, una maravilla de la ingeniería que aprende y se ajusta en tiempo real para eliminar el ruido sin afectar la claridad de la señal útil. Y hoy les presentamos como grupo el resultado de esta innovación, un dispositivo portátil compacto y eficiente basado en un SP32 que integra el filtro LMS para ofrecer una experiencia auditiva nítida y sin interferencias. Esto no solo es un dispositivo, que quede claro, es una puerta hacia un mundo donde el ruido ya no será un obstáculo. Ahora seguimos con lo que nuestra exposición abarcará, la tabla de contenidos. Primero, la introducción que ya la realicé y a continuación la información del proyecto. Ok. Seguidamente con la exposición tenemos una descripción breve que se va a facilitar con el siguiente diagrama de flujo. Como pueden visualizar en la siguiente imagen, tenemos la representación y que sería el diseño conceptual de la idea que nosotros estábamos concibiendo para este proyecto. Podemos visualizar que tenemos ahí una generación de sonidos, ¿correcto? De voz, sonidos ambientales, entre otros. Después tenemos el módulo INP. Este módulo es el encargado de captar estos ruidos. Este usa un protocolo I2S, Inter Easy Sound, que es un protocolo ampliamente utilizado para la transmisión digital de audio. Asimismo, este evita la pérdida de calidad en conversiones analógicas a digitales. Esto finalmente envía una señal digital a lo que sería nuestro microcontrolador, que es el SP32. Lo que se hace en el SP32 es la programación del algoritmo y posteriormente su amplificación. Eh, Más adelante mi compañero les va a explicar detalladamente en qué consiste el algoritmo LMS, porque esto es la base de nuestro proyecto. Bien, pero prácticamente acá se realiza en el SP32 un reprocesamiento de la señal. En esta fase simplemente se aplican técnicas de normalización y escalado para asegurar que el rango dinámico de la señal sea adecuado para el posterior procesamiento. Esto permite la implementación de un filtro que permite atenuar frecuencias no deseadas fuera del rango auditivo de interés. Bien, ahora lo que sigue después de este procesamiento del algoritmo, seguimos con una amplificación. Esa amplificación se da en términos digitales.
para poder nosotros escuchar lo que serían estos sonidos en diferentes niveles de volumen, ¿no? Después, todo esto se recibe en el módulo Max. Este módulo tiene un DAC incorporado que finalmente permite transformar toda la información digital contenida en analógica. Y esta es tomada y transmitida al speaker, que finalmente es un casco que hemos implementado, en donde se puede escuchar, los ruidos sin la presencia de ruido, sin la presencia de ruidos que no se desean. Este filtro, por ejemplo, está diseñado para rechazar todos los que son tonos senoidales. Y bueno, más adelante les vamos a mostrar cómo es que ha funcionado y los distintos valores de ganancia. A continuación, a continuación tenemos una descripción de los materiales que básicamente se basa en un SP32, en un NP44, en un MAX 98357. Y bueno, como pueden visualizar acá, tenemos un ICD 1820 que ha sido implementado también, pero por circunstancias mayores no se ha podido ¿cómo decirlo? No se ha podido ajustar correctamente el proyecto debido a que ha sufrido algunos percances. Pero este módulo lo que hacía era grabar finalmente todos los ruidos, toda la señal y almacenarla. Y finalmente nuestra interfaz Arduino IDE. ¿Sigue, por favor? Para terminar con esta parte, vamos a empezar con la disposición de pines de cada uno de los módulos para que más adelante solo se enfoquen en la programación de las placas. Bueno, ahí podemos ver nuestro esquema del INP44 y se detalla a continuación cada uno de los pines y a dónde está conectado. Siguiente, por favor. Lo mismo con el MAX 98357. Podemos ver en la tabla un resumen de todos los pines y las diversas conexiones. Le doy Bueno, paso a mi compañero. continuamos con el filtro adaptativo. Este filtro es aquel que cambia sus coeficientes en tiempo real para adaptarse a una señal variable. En este caso hemos utilizado el algoritmo LMS, que es uno de los algoritmos más usados para entrenar estos filtros, que se basa en minimizar el error entre la señal deseada y la señal del filtro. En este caso tenemos un diagrama donde se puede visualizar que tenemos una señal de entrada que pasa a través de un filtro con coeficientes ajustables y en este caso se genera una señal de salida filtrada de YDN. También de este gráfico se puede deducir unas fórmulas que más adelante se va a usar para la programación. En este caso tenemos que Y sub n es igual a la transpuesta conjugada compleja del vector de coeficientes por el vector de la entrada. En este caso también podemos comparar la señal deseada con la señal de salida, que esto nos dará la señal del error. A su vez también podemos hallar el error cuadrático, que simplemente es elevar esto todo al cuadrado, y simple. Entonces, para obtener el mínimo error, porque es lo que se busca, se requiere implementar el algoritmo del EMS a fin de obtener la ponderación de los coeficientes del sistema, a partir del método de la gradiente descendente, que se desarrollan o estas desarrollan las ecuaciones de soporte del algoritmo. Siguiente, por favor. En este caso, las fórmulas de arriba se han sacado del gráfico anterior y al final se obtiene por el teorema de la gradiente estocástica, que en este caso sería de W de n más 1, sería el coeficiente calculado
el WDN sería el coeficiente actual, el mu sería el valor de paso, que en este caso es un valor que controla qué tan rápido se adapta el filtro. Y también tenemos la gradiente del error cuadrático entre la salida y la señal de referencia. En este caso, la gradiente se va a calcular y al final tenemos que, o se simplifica en mu por los coeficientes de entrada por el error. En este caso, los coeficientes son ajustables y son actualizados en cada iteración que se vaya a hacer. Siguiente. Continuamos con el protocolo I2S, que viene a ser una serie de estándar de comunicación diseñada para transmitir de datos audio digital entre dispositivos. O sea, se utiliza o se puede utilizar en micrófonos digitales, como lo vamos a usar, en DAC, convertidores analógico digital, amplificadores y procesadores de audio. En este caso contamos con tres líneas principales, que es el SKC, que es el Serial Clock, el WS, que es el Word Serial, el SD, que es el Serial Data. En este caso, el Serial Clock controla la velocidad a la que se transmite los bits y su frecuencia depende del número de bits por muestras y la frecuencia de muestreo. El Word Serial se va a alternar entre 0 y 1 para indicar si se transmite en el canal izquierdo o en el canal derecho, porque esto cuenta con dos canales. Y cuando cambia de estado, se inicia la transmisión de una nueva muestra de audio. En este caso, el Serial Data contiene los datos de audio serializados que serán enviados al DAC o al proceso de audio. En este caso, los transmisores y receptores tienen la misma señal de reloj para transmisión de datos. Y el transmisor debe generar el bit de SSK, la señal WS y el SD. Terminado ya con todos los tecnicismos que se han llevado a cabo en este proyecto, vamos a definir ya cada procedimiento como se debe en orden cronológico. Bueno, como número 1 tenemos la captura del audio ambiental. ¿Por qué? Porque todo comienza con la captura del sonido. Para ello nosotros, como ya se especificó, utilizamos el micrófono digital I2S INP44. Este es un componente diseñado para convertir las ondas sonoras en señales eléctricas de alta fidelidad. Un punto que debe quedar en claro es que, a diferencia de los micrófonos analógicos tradicionales, se optó por porque este dispositivo entrega la señal directamente en formato digital, lo cual nos evita pérdidas de calidad en la conversión de analógico a digital, lo cual nos conviene. Gracias a su alta relación señal y ruido y su baja distorsión, es capaz de registrar los sonidos con una clara notoriedad. Su frecuencia de muestreo es de hasta 48 kHz, lo cual permite captar un amplio rango de frecuencias auditivas. Y eso lo ponemos en prueba en la siguiente sección. Luego de que la transmisión de la señal hacia el SP se realiza mediante la interfaz I2S, como lo explicó mi compañero, se garantiza una comunicación eficiente y sin latencias perceptibles. Una vez que el sonido ha sido capturado, es necesario procesarlo para eliminar interferencias. Y aquí entra en juego el paso 2, que es el filtro adaptativo LMS, que permite reducir el ruido y mejorar la inteligibilidad de la señal de interés, como el habla. Este algoritmo de mínimos cuadrados ajusta constantemente los coeficientes del filtro en función de la variabilidad del entorno y del entorno acústico. Para lograrlo, primero se toma la señal capturada como referencia y se genera una señal de error, que es la diferencia entre la señal deseada y la señal de salida. A partir de esta diferencia es que el sistema se va actualizando constantemente. De esta manera, el ruido ambiental es atenuado sin afectar la calidad de la voz o el sonido principal. Y finalmente, la señal procesada se amplifica para ser reproducida con claridad con el parlante. En este caso utilizamos el amplificador MAC 98357, un dispositivo de clase D, que proporciona una alta eficiencia energética y una baja distorsión armónica total. Esto significa que la señal amplificada mantiene su fidelidad sin introducir artefactos ni ruidos adicionales. Una vez amplificada la señal, es enviada a un altavoz donde se reproduce con una calidad óptima, ideal para dispositivos de audio portátiles y sistemas de audífono.
Bueno, yéndonos ahora a la parte un poco más técnica, tenemos lo que es la programación de la placa. En esta sección se va a abarcar lo que es la parte de librerías, los parámetros establecidos, la configuración I2S que se ha realizado y la parte del procesamiento, que vendría a ser el núcleo del proyecto. Primeramente, correspondiente a las librerías, tenemos que se empleaba el Arduino H para hacer conexiones de tipo serial o para hacer conexiones de transmisión de datos electroanalógica, el driver I2S.H para poder hacer la configuración adecuada de los dispositivos que se van a estar empleando, ya que como mencionaron mis compañeros, trabajan con el protocolo I2S. Asimismo, la librería MATH para poder realizar cálculos más precisos. Algunos parámetros establecidos, siendo los más importantes, tenemos la frecuencia de muestreo, que en este caso es de 48 kHz, el tamaño del buffer donde se van a ir almacenando los datos, que es de 512, el factor de ganancia, el cual va a ir modificándose de acuerdo si queremos que la señal sea con un mayor volumen o con un menor volumen, el orden del filtro, el cual nos va a permitir tener un filtro más nítido, y el MUN, que como mencionó mi compañero, sería conocido como factor de paso o la tasa de aprendizaje, así mismo como la declaración de pines. Algo a destacar aquí es que los pines no pueden ser declarados como variables, sino que tienen que ser declarados como una constante con el barra define, ya que de otra forma la configuración I2S no va a ser exitosa. Ahora, con la parte de la configuración I2S para el INMP44, tenemos los siguientes parámetros que se establecen. Primeramente, el punto sample rate, que vendría a ser la frecuencia de muestreo ya establecida, el bits per sample, que vendría a ser la cantidad de bits por muestra, que en este caso se establece como 32, siendo este su tope, el formato del canal, que en este caso es únicamente el canal izquierdo, el formato de comunicación, que en este caso va a ser I2S, el int arlog flags, que vendría a ser la prioridad que se le está dando. Es decir, que si es que tenemos, por ejemplo, alguna conexión Wi-Fi, se le va a dar más prioridad a este canal o a este procesamiento. El contador de buffers, la cantidad de buffers que va a estar almacenado o la cantidad de buffers que se van a emplear para almacenar las señales recibidas, la longitud de estos buffers, que como mencioné anteriormente es de 512, el useIL, que vendría a ser la configuración para que se pueda hacer una tasa de muestreo automática. Sin embargo, si es que damos esta opción como válida, va a generar un cierto desfase, ya que estaría haciendo un procesamiento extra, pero que podemos ahorrarnos de esto estableciendo directamente la frecuencia de muestreo, haciendo como el vaciado automático de los buffers y el clock, que se establece en este caso como 0 porque es el SCP el cual va a estar modificando o estableciendo el clock para poder sincronizar tanto el micrófono como el parlante. Se hace la configuración con los pines, se instalan los drivers y finalmente se inicializa el INP. De igual manera para el Max, siendo que en este caso la diferencia más, digamos, notoria es que los bits empleados por muestra es de 16, ya que si empleamos 32 bits, hay bits que se van a quedar vacíos, los cuales al momento de transmitir el audio se estarían interpretando como interferencias o cortes repetidos en la señal de audio. Es por eso que se emplea 16 bits únicamente. Ahora, en la etapa de procesamiento, primeramente tenemos lo que es la lectura de datos del INMP44. Se crea un arreglo de datos sin procesar, un arreglo de audio buffer y variables de tipo bytes leídos y bytes escritos. La lectura se va a dar de la siguiente manera. Con el comando I2read se establecen parámetros tales como que lo que se va a leer, dónde se va a leer, cuánto se va a leer, los bytes leídos y el delay que se va a estar implementando. Y se va a ir haciendo un guardado de, bueno, primero se hace un cálculo de la cantidad de muestras leídas, lo cual corresponde a los bytes leídos y la cantidad de bytes que ocupa una muestra, haciendo que de esta manera, si dividimos, se van a emplear, o se va a obtener, mejor dicho, la cantidad de muestras leídas. Una observación clave de este proceso es que este I2, bueno, I2-read es una instancia de lectura analógica, lo que hace que si en un futuro queramos añadir otra instancia de lectura analógica como la clásica analog read, no se va a poder, ya que genera una incompatibilidad, ya que se interpreta como que el analog read es una instancia hereditaria, siendo que no es el caso. Y para poder configurar esto se requiere hacer una configuración adicional a lo que es el protocolo I2C, pero como en este caso no se requiere, pues simplemente se deja como una observación para tener en cuenta a futuro. Ahora, lo que es la estructura y la inicialización del filtro. Primeramente, la estructura se compone por weights, que vendrían a ser los coeficientes del filtro. El mu, que como dijo mi compañero, es la tasa de aprendizaje o la muestra de paso. Se declara la instancia, se crea el objeto LMSFilter y se inicializa el filtro con la siguiente función void init LMSFilter. A continuación tenemos la etapa del procesamiento, que vendría a ser la clave, que vendría a ser el filtrado. Se llama la función que va a tener las variables del filtrado y de entrada se crea un buffer estático. En este caso es estático, dado que va a ir cambiando los valores que se posea conforme se vaya llamando la función iterativamente. Se crea un valor flotante de salida, un valor flotante de error, que es el que vamos a querer calcular, y primeramente se hace un desplazamiento del buffer para que al momento de que se vaya almacenando siempre conservemos la muestra más reciente y una muestra pasada, para de esta forma poder hacer la comparativa y calcular el error.
Aquí, como dice, usamos la propia entrada como referencia. Y es que este filtro LMS resulta particular y es el diseño que es optado más que nada por las limitantes del SCP-32. Y es que tradicionalmente un filtro LMS puede implementar una señal exterior de referencia para de esta forma poder realizar un filtrado más preciso. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la generación de la instancia del hilos I2S read impide que se pueda hacer otra lectura analógica, con lo que de esta forma estamos limitados a emplear la misma lectura analógica, siendo que de este modo la señal de referencia va a ser la misma señal que se está recibiendo. Es decir, que va a ir filtrándose consigo mismo iterativamente, siendo que aquí tenemos la sede del filtro. Se genera un bucle de for hasta la cantidad de orden del filtro, que en este caso se declara como 64, en donde la salida va a ser una suma iterativa de los pesos multiplicado por el buffer de lectura. Se hace el cálculo del error con el input menos el output, como mencionó mi compañero, lo que es la entrada menos lo que es la salida, y se va a realizar una actualización del coeficiente de los filtros, es decir, sus pesos, sus weights. En este caso va a ser una suma iterativa del valor de aprendizaje, el error obtenido y los valores de track, que es el buffer. Y finalmente se devuelve el error. Esto en general resulta una forma más simplificada de lo que es el procesamiento del LMS, dado a que las limitantes del SCP-32 impiden que se haga de una forma más efectiva, dado que se estaría sacrificando latencia. Y como se mencionó en un inicio, lo que se busca es suprimir el ruido, pero también conservar el tiempo real o la característica de tiempo real del producto, digamos. Entonces, si es que añadimos o incrementamos todo esto por este procesamiento, se estaría sacrificando esta característica. Ahora bien, para la parte de la preparación de datos, y es que antes de hacer el llamado del filtro, primeramente tenemos que hacer un desplazamiento del buffer. Y es que, como se mencionó, hay una diferencia de 32 bits y de 16 bits, con lo que está leyendo 32 bits el micrófono y 16 bits que está leyendo el speaker. Entonces se hace un desplazamiento a la cantidad de bits 14. Se escoge 14 porque usualmente los bits MSB, los de mayor significancia, se están orientando en ese rango de bits. Entonces se hace este desplazamiento para poder aprovechar estos valores de mayor significancia. Se hace el llamado a la función del filtro y finalmente pues se almacena todo esto en la variable audio buffer. Una observación que, como mencionaba anteriormente, es que se desplaza el buffer para obtener los bits de mayor significancia. Ahora, finalmente la parte final. Bueno, ya vendría a ser la parte de los envíos al speaker Max 98 del disco 7A. En este caso se hace con la función I2S write, siendo que de esta misma forma, pues no, al haber ya tenido una instancia I2S read, que es de lectura analógica, aquí tenemos una instancia de escritura analógica, tampoco podríamos estar creando otra instancia de lectura analógica, perdón, de escritura analógica. Y como mencionaba anteriormente, pues en este caso se establece un tamaño de 16 bits, dado que anteriormente pues se mencionó que son necesarios para la compatibilidad con el speaker. Continuamos con las conclusiones. En este caso, tenemos un conocimiento más claro sobre el filtro LMS y sus aplicaciones en PS en tiempo real. También logramos implementar un filtrado básico de audio en una placa con recursos limitados, anteriormente ya mencionado con mi compañero. Y con el hardware o con hardwares más potentes, el sistema puede escalar con funciones o puede llegar a hacer muchas más grandes cosas, ¿no? En este caso, la traducción, que también se puede lograr, automatización, etc., etc. Y también, pues, demostramos que el manejo de muestras digitales permite replicar señales analógicas con mayor precisión. Ya por la parte final de la exposición tenemos lo que son las dificultades. Primero vamos a empezar con la optimización del filtro adaptativo LMS. Se limitó a 64 coeficientes que, pese a ser un orden de filtro bastante completo, puede presentar errores en entornos con ruidos más variables. Asimismo, en la calibración de la tasa de aprendizaje, se tuvo que buscar un equilibrio entre la velocidad de adaptación y la estabilidad, que origina el valor de mu. Tras varias pruebas se encontró un valor óptimo de 0.0005. Finalmente, seguidamente, disculpen, tenemos la disposición de los circuitos y la gestión del ruido eléctrico. El micrófono y el altavoz estaban demasiado cerca, eso nos generaba un error.
y no se lograba diferenciar el empleo del filtro. Se solucionó con la implementación de un módulo speaker que estaba más alejado de donde está el módulo que recibe la señal de audio. Después tenemos la priorización de la latencia, que nos permitió garantizar una transmisión de datos óptimos y sin pérdidas, pero a su vez nos impidió implementar ajustes como la lectura de valores digitales para automatización. Finalmente, tenemos la restricción de compatibilidad entre instancias de lectura analógica, y esta fue una de las más significativas y causa principal de las elecciones del diseño que estamos presentando hoy, dado que al emplear el protocolo I2C para la configuración de los componentes, se limita la lectura analógica a las instancias creadas tanto para lectura y escritura. Bien, después tenemos que la sincronización precisa entre el micrófono y el amplificador a través del protocolo I2C. Eso también presentó un gran desafío, ya que en un inicio se presentaron problemas de desfase y pérdida de datos. Entonces, esto nos obligó a iterar los parámetros del protocolo I2S y realizando pruebas exhaustivas para garantizar una transferencia de datos estable y sin pérdidas. Con esto daríamos por concluida nuestra presentación. Espero que sea de su agrado. Gracias.